Compartimos, ¿vale? Muy buen día para todos. Qué gusto poder saludarles en esta mañana. Hoy vamos a platicar sobre lo que tenemos que hacer cuando nos llega una carta de invitación por parte de de la autoridad. Es curioso porque es una carta de invitación para atender de forma obligatoria. Entonces, te invito a atender obligatoriamente esta carta. Buenos días, Elba, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, de maravilla, lista ya para el curso de hoy. Qué bueno, nos vamos a ir de una manera muy concreta, de una manera muy directa. Lo vamos a hacer en tres etapas. Pregunta, ¿todos son contadores? ¿Hay alguien que no sea contador? A ver, pónganme en el chat cuál es la profesión que ejercen, sobre todo para el tipo de lenguaje que deberemos de utilizar en la sesión. Que independientemente de que la gran mayoría sean contadores, tratamos de no ser tan técnicos para hacerlo mucho más ameno, ¿vale? Bien, voy a compartir mi presentación. Me confirman de favor cuando todos la puedan ver. Listo. Listo, excelente, muchas gracias. Bien, ¿cómo atender una carta de invitación por parte de la autoridad? Aunque hay de invitaciones e invitaciones. Recordemos que la autoridad te puede invitar a que aclares ciertas diferencias, te puede invitar a que revises inconsistencias de IVA, ISR, retenciones, etcétera. Pero hay una muy en particular que a los contribuyentes no les agrada. Y esto es una invitación para atender una vigilancia profunda. Pregunta, ¿quiénes han tenido experiencia que les haya llegado, que los hayan invitado a atender una sesión de vigilancia profunda? Yo tengo una vigilancia profunda express, dice Brenda, porque hay dos tipos exactamente, la express y la completa. La profunda. La, la express y la completa, la profunda exactamente. La express que busca particularidades, determinado ejercicio, determinado periodo, determinada diferencia, aclárala o, en dado caso, solvéntala y es así de rápido. Cuando es profunda, es que podemos revisar los últimos años. Hay quienes creen que la autoridad fiscal solamente puede revisar hasta los últimos 5 años. Y no sé si les ha tocado a últimas fechas que les llegan invitaciones para revisar incluso ejercicios anteriores a los últimos 5 años. Ejemplo, hoy podrías recibir una invitación para revisar algo particularmente del ejercicio 2020. Y hay contadores que, que nos vamos con la idea de que no deberíamos atenderlo porque ya está fuera de los plazos establecidos de los famosos 5 años para hacer revisiones por parte del SAT. Y la realidad es de que no. La autoridad, dentro de sus facultades de comprobación, tiene la posibilidad incluso de revisarte ejercicios anteriores. Ahora, ¿cómo Y es puede atender? llegar hasta los 10 años. Exactamente. Así que vayámonos acostumbrando a que todavía nos podrían revisar incluso 2016. ¿Te imaginas? En este momento que te llegara una invitación, Elba, para revisar algo del 2016. Hay ocasiones en que el contador ni siquiera estaba a cargo del contribuyente en aquel ejercicio.
Y el contador que hoy esté a cargo, pues es el que tiene que solventar la situación. Entonces, ¿cómo atender una carta de invitación? Porque efectivamente no es una multa, sí es una llamada de atención, es una advertencia, hay algo que la autoridad ya detectó y lo tenemos que atender. Ignorar puede originar varias consecuencias negativas. La primera, la más simple por parte de la autoridad, es la suspensión de los certificados de sello digital. La primera. ¿Qué sucede si la autoridad en este momento, yo omití atender una carta de invitación y me suspende el certificado de sello digital? ¿Cuáles son las posibles consecuencias que el contribuyente va a tener? No puedo emitir una factura, mi cliente no me paga, no tengo ingresos, por consiguiente, no tengo capital para cumplir compromisos de pago. Para los que no me conozcan, un servidor Javier Cepeda, tengo el gusto de compartir la charla del día de hoy en compañía de la contadora Elba Arceo. Pregunta, pongan en el chat con algún número en cuántas conferencias o cursos han participado con un servidor. Cero, se vale. Cero, dos, cuatro, seis, más de dos, perdí la cuenta. Creo que es la primera, como 10 o 15. Uy, bastantes. Bueno, Variado. qué variado. En verdad espero que cumplamos con las expectativas y que la información que vamos a compartir el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Un servidor empresario desde hace 20 años, he impartido más de 4,000 conferencias, cursos, talleres, seminarios a lo largo de mi carrera profesional y llevo en mi palmarés tres escritos, 3 libros ya publicados. Entonces, en la medida de las posibilidades, con todo gusto estoy para apoyarlos. Ahora bien, ¿para qué sirve una carta de invitación? No solamente es para asustar a los contribuyentes, sino que también nos sirve para orientar cualquier posible diferencia o inconsistencia que pueda tener el contribuyente. Que el contribuyente en algún momento tenga la claridad y la visibilidad de cuáles son esas diferencias o inconsistencias a nivel fiscal para que se pueda regularizar. Generalmente todo comienza con una invitación. La autoridad te notifica, ya sea a través de correo electrónico, a través del buzón tributario. Generalmente las invitaciones se hacen llegar por correo electrónico, generalmente. Cuando ya es por buzón tributario, podríamos considerar en algunos casos que ya es un acto administrativo. Generalmente, la autoridad, cuando manda las invitaciones por correo electrónico, voy a poner un ejemplo muy, muy peculiar. ¿A quién de nosotros les ha llegado una invitación, no sé, para aclarar diferencias de IVA, para aclarar diferencias de ISR? ¿O quiénes han recibido invitaciones para aclarar diferencias, no sé, de retenciones, en donde específicamente la autoridad te dice cuál es el ejercicio, cuáles son los periodos, probablemente te indica el importe declarado y te indica el importe que ellos sustentan? Generalmente eso es lo que te dicen. De este es el impuesto que tienes, la diferencia o la inconsistencia de tal ejercicio, de tal periodo, y estos son los importes que no checan, que no cuadran. Y es responsabilidad del contador revisar el origen y el detalle de esa diferencia. Ejemplo, pregunta. Si en este momento recibiéramos una carta de invitación por diferencias de IVA del ejercicio 2024, del periodo febrero, en donde la autoridad dice, me declaraste 1 millón de ingresos, pero yo tengo en CFDIs 2 millones. Necesito de favor que alguien me explique cuál es el procedimiento que sigue. Ese es el caso.
Me llega la carta de invitación por correo electrónico, diferencias de IVA, ejercicio 2024 del periodo de febrero. Dice el SAT que yo le declaré 1 millón, pero ellos tienen en CFDIs de ingresos 2 millones. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comienza la labor de aclarar? Los leo y más de 350 personas. Entonces, quiero creer que voy a recibir más de una respuesta. Dice Vela, revisando CFDIs. Ok, imagínate una empresa que en febrero de 2024 emitió 5,000 CFDIs, cotejando CFDIs expedidos contra bancos. Ok, Frida, ¿en cuánto tiempo promedio crees que vas a concluir de cotejar esto? Dice Claudia, conciliando CFDIs de pagos, Ángeles, papeles de trabajo. Ojo, solamente me están dando así como que la idea de por dónde comenzar. A mí me gustaría que me pudieran apoyar con el procedimiento. Si la revisión es de más de 5 años y no tenemos descargas de CFDIs para ese periodo, no me quedó clara la pregunta. Ok, yo soy esa empresa de 2,000 CFDIs por día, de enero a marzo de cada año, y hacemos conciliación de CFDI cada mes, ¿ok? Y entonces, lo primero que tenemos que aprender, y esa parte también nos va a enseñar Elba, porque entendamos una cosa, a mí por más que me apasione la contaduría, los números, el cumplimiento fiscal, yo no soy contador, y lo he dicho claramente durante muchos años. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales de profesión, pero durante toda la vida he sido contador de corazón. Entonces, Elba día a día hace y vive lo que ustedes viven como contadores. Y yo quiero que en la práctica Elba nos diga cómo es el procedimiento. Pero mi labor aquí con ustedes ahorita es tratar de crear conciencia de, ok, si no has recibido una carta de invitación, qué padre, es complicado. Si ya la recibiste, ¿por dónde comenzamos? Porque hay quienes dicen, ya recibí la carta de invitación, ¿qué se hace primero? ¿Correr, gritar o empujar? Entonces, sirve las cartas de invitaciones de vigilancia profunda para decirle al contribuyente, hay algo en lo que estás inconsistente y necesitamos aclararlo. Tanto tú como contribuyente como yo, autoridad fiscal, tenemos que llegar prácticamente a los mismos números. ¿Qué revisa el SAT en una vigilancia profunda? Pueden ser, vuelvo a insistir, desde una vigilancia express, y estas se determinan solamente para revisar un ejercicio en particular, un periodo en particular, una diferencia o inconsistencia en particular de cualquiera de los impuestos. Y generalmente es rápido el proceso, generalmente. La aclaración, no necesariamente, porque depende de cómo tengamos nuestro proceso interno. Pero la vigilancia profunda, la que realmente es muy profunda, en donde se expone todo el expediente fiscal del contribuyente, en donde se expone cada una de las actividades que durante toda su vida fiscal el contribuyente ha ejercido, en donde me indica cuánto facturaste, a quién le facturaste, si subiste, bajaste tu nivel de facturación, si tienes relación con EFOS o no tienes relación con EFOS, si cancelas y no cancelas facturas, qué porcentaje representa tus facturas canceladas contra tus facturas emitidas para saber si no estás intentando disminuir tu carga fiscal de una manera intencionada. Quiero saber cómo has contribuido, cómo has pagado, cómo has declarado. O sea, toda esta parte fiscal del expediente único del contribuyente lo tiene la autoridad. Pregunta, todo lo que acabo de mencionar y que la autoridad fiscal es capaz de mostrarme, ustedes como contadores, en este momento, son capaces de mostrarle a la autoridad. Yo aquí tengo mi expediente,
mis movimientos, mis operaciones, mi nivel de facturación, mis contribuciones, mis declaraciones, mis diferencias, mis relaciones con EFOS, mi nivel de cancelación, todo eso. En este momento ustedes son capaces de abrir un documento que le diga a la autoridad, aquí está mi expediente fiscal. ¿Qué es lo que revisa el SAT? Entre otras cosas, los ingresos que tú le declaras contra la facturación, contra los FDIs. Y aquí entendamos algo, contadores. A mí me queda claro que ustedes se tienen que regir bajo las normas de información financiera, pero el SAT se rige bajo el CFDI. Pequeña diferencia. Y es ahí donde radican las diferencias. A ver, voy a tratar de explicarlo de otra forma. Un contador se rige bajo las normas de información financiera. ¿Qué quiere decir? Que bajo sus procesos y procedimientos, el contador registra las operaciones financieras, las operaciones en contabilidad. Posteriormente, lo que hace es determinar, con base a su criterio, cuál sería el resultado para posteriormente declararlo. Llega a la autoridad, llega a la página del SAT y presenta sus provisionales, presenta sus anuales, no necesariamente revisando contra lo que tiene el SAT, sino lo que bajo su propio criterio contable le rige la norma de información financiera. No sé si me di a entender con este proceso. O sea, en pocas palabras, el contador dice, yo lo que estoy haciendo, pues básicamente el qué y el cómo me lo enseñaron desde la escuela. Y entonces llegan las famosas cartas invitaciones por diferencias o inconsistencias, en donde el SAT dice, lo que tú me declaraste no coincide contra lo que yo tengo en CFDIs. Entonces, aquí yo solamente voy a hacer una recomendación. Yo no le voy a pedir al contador que no se rija bajo las NIF. Lo que sí le voy a pedir al contador es que vayamos un paso más allá, que después de hacer nuestro proceso bajo las normas de información financiera y antes de presentar información a la autoridad, validemos y comparemos contra lo que ellos tienen y detectemos previamente las posibles diferencias. Cuando la autoridad te manda las invitaciones por diferencias, es porque tú no lo validaste previamente a la declaración, no lo validaste previamente al cumplimiento del pago provisional o al cumplimiento del anual. Y entonces la autoridad llegó un momento en que dice, oye, este contribuyente al parecer no validó lo que yo tengo contra lo que él tiene, entonces déjale mando las diferencias. En pocas palabras, podríamos ahorrarnos un paso y podríamos evitarnos posibles diferencias. No es brujería, le quiero llamar, es tecnología. A ver, si el SAT me dice que tiene 1 millón de pesos en ingresos por CFDIs y el contador dice, yo tengo 900,000 pesos en mi contabilidad, ¿cuál es el razonamiento lógico que tendría que ejecutar el contador? ¿Qué se les ocurre? Elba, ayúdame. ¿Cuál es el razonamiento lógico en donde si yo antes de presentar mi declaración veo que el SAT tiene 1 millón en CFDIs de ingresos y yo en mis registros, en mi contabilidad, en mis conciliaciones, en mi día a día, tengo 900,000 pesos? ¿Cuál es el razonamiento lógico que tendría que ocurrir? Revisar el proceso de cómo estamos haciendo las cosas como contadores, porque muchas veces en qué se basaban, no quiero decir anteriormente contadores, en esto es lo que me ingresó en mi banco, esto es lo que capturo y con esto presento los impuestos. ¿Cuál es el tema? Que no se ponían a revisar o a conciliar la facturación que se tiene activa ante el SAT, que es por lo que ahorita están haciendo estas diferencias. ¿Qué es lo que puede pasar con esa diferencia? A lo mejor en facturación solicitaron la cancelación de esa factura, pero solo quedó cancelada administrativamente y para el SAT sigue viva.
o a lo mejor yo no lo consideré porque por algo no lo traía en mis cuentas o muchos supuestos que pueden pasar entre la realidad para el SAT, que para el SAT es sobre lo que yo tengo que pagar un impuesto, y la realidad para mí. Ejemplo, administrativamente hay una factura que se pagó y el contador dice, sí, mira, aquí está el pago, aquí está el movimiento bancario, entonces esta factura la hago deducible, acreditable, como sea el caso. ¿Por qué? Porque en el razonamiento lógico, pues esa factura se pagó, pero en el supuesto, esa factura 99 por definir se pagó y no se ha recibido el recibo electrónico de pago correspondiente. ¿Se puede hacer deducible acreditable esa factura? Ojo, ustedes son los contadores. Yo lo único que vengo a hacer aquí, llamémosle ser el mensajero del diablo, yo les pregunto, o sea, en su criterio, ¿esa factura se puede hacer deducible acreditable? La respuesta correcta es no debes. Pero la respuesta de los contadores es ¿cuánto quieres que sea? O sea, es como cuando la típica de 2 más 2, ¿cuánto quieres que sume? Este, Eso es lo que comúnmente sucede, que hay ciertos casos específicos que ocurren en el día a día y que por alguna razón no lo detectamos o en el torbellino de actividades, ejemplo, esta factura, pues sí, se emitió la factura, ya se pagó, pero no he recibido el REP, pero el contador la registró y entonces habrá una diferencia. O viceversa, como bien lo decía Elba, una factura que se emitió, pero que se canceló administrativamente y el contador dice, ya la tengo cancelada, pero en el SAT todavía no está cancelada. O sea, recordemos que hay dos etapas, hay dos momentos en la cancelación de un CFDI, el momento administrativo y el momento fiscal. El momento administrativo es en tu sistema, el momento fiscal es ante la autoridad. Si la autoridad no la tiene cancelada, entonces la autoridad te la va a considerar. El punto importante, contadores, es que por regla, por indicación, no deberíamos de presentar declaración alguna si previamente no revisamos que lo que vamos a presentar coincida con lo que tiene el SAT. Oye, pero no forzosamente siempre tenemos que coincidir con el SAT. No, no te estoy diciendo que forzosamente tengas que coincidir con el SAT. Lo que forzosamente tiene que suceder es que los dos tengan el mismo número. Si el SAT está considerando algo que no debería, entonces debes buscar el mecanismo para corregirlo y que lo considere o viceversa. Una factura cancelada que el SAT la está considerando, entonces concluye el proceso para que el SAT la considere como cancelada y no te la acumule. El punto es, no es que esté diciendo que tienes que coincidir con el SAT. Lo que estoy diciendo es que los dos tienen que coincidir y si hay algo que no coincide, no debes presentar hasta que no coincida. Porque, vuelvo a insistir, no es magia, no es brujería, es tecnología. ¿Ustedes cómo creen que el SAT determina a quién sí, a quién no mandarle una carta de invitación por diferencias de IVA? No sé. A ver, ¿ustedes cómo se les ocurre que el SAT determina hoy, miércoles, a quién sí, a quién no? Le voy a mandar una carta de invitación porque pues, el día está nublado, está tranquilo, está romántico. Vamos a mandarle una invitación al contribuyente por diferencias de IVA. ¿Cómo creen que lo determina el SAT? Dicen que el bot, dicen que la IA. Queridos, voy a hacer un poquito de historia. ¿Cuántos años tiene la IA en el mundo? Fíjense, ¿eh? Porque ya ahorita para todo es la IA. Pregunta, ¿cuánto tiene la IA en el mundo? 10 que Jesús. Más de 10 años.
Ok, como lo que conocemos como la IA, lo que conocemos como la IA, tiene 4 años, 4. Estamos en el 2026, lo que conocemos como la IA. Lógicamente hay procesos desde hace muchos años, pero ya el funcionamiento como tal de la IA tiene 4 años. 2022. Pregunta, en el 2021, en el 2020, en el 2019, ¿no recibías cartas invitaciones del SAT? Yo sé que sí. Y entonces, la respuesta no es la IA, como determina el SAT a quién mandarle. Hay algo que se conoce como algoritmo dentro de los procesos informáticos. ¿Qué es un algoritmo dentro del proceso informático, dentro del desarrollo de software? Son condiciones, son condicionantes. Si cumple esta regla, entonces haz esto. Si no cumple esta regla, entonces no hagas esto. Fácil. Dentro del software, esto ni siquiera es IA, es más arcaico. Dentro del software de la plataforma del SAT, hay quienes programaron y dijeron, si los contribuyentes tienen diferencias entre lo que declaran de IVA versus lo que nosotros tenemos de ingresos de IVA, entonces, si la regla se cumple, mándale un correo electrónico con este formato en donde le indiques el ejercicio, el periodo, el impuesto, el importe declarado y el importe asentado y cuál es la diferencia. Y entonces, ese algoritmo prácticamente corre todos los días, prácticamente todos los días. Por eso es que hay ocasiones en que dicen, a mí me llegó, a mí también, a mí también, a mí también, es masivo. Y cuando la gente dice es masivo, le toman menor importancia, pero no. ¿Por qué es masivo? Pues porque a todos los que les llegó masivamente les correspondía que les llegara. Entonces, como dicen por ahí, no atentemos a la inteligencia del SAT, porque no es IA, no es el bot, es el algoritmo programado a nivel informático. Bien, ¿qué más revisa la autoridad? Ojo, gran parte de esta presentación, yo no tengo bronca, la presentación se las comparto. Yo considero que la parte más importante y valiosa de la presentación son los diferentes ejemplos, casos, recomendaciones que podamos ofrecerles. ¿Qué más revisa el SAT en una vigilancia profunda? Tus depósitos bancarios contra los declarados. Es similar a los ingresos declarados contra la facturación, pero todavía existen contadores, y no quiero decir que ustedes, pero todavía existen contadores que se atreven a maquillar las declaraciones. Maquillar una declaración funcionaba, te ayudaba a ganar tiempo relativamente hace años, antes del CFDI. Hoy ya no, por una sencilla razón. Antes del CFDI, tú le declarabas al SAT lo que le querías declarar y posteriormente el SAT revisaba, compulsaba y te notificaba las diferencias. Hoy, prácticamente lo que le declaras te puede notificar casi de manera inmediata porque el algoritmo le indica qué estás declarando versus qué es lo que ellos tienen registrado. ¿Qué más revisa? Deducciones y gastos. ¿Qué más revisa? El cumplimiento de todas tus obligaciones. ¿Qué más revisa? Las posibles inconsistencias entre lo que tú le reportas y lo que terceros, clientes, proveedores reportan. Ojo, aquí entramos mucho con el tema de la DIOD, entramos mucho con el tema del REPSE, entramos mucho con diferentes declaraciones en donde va también propiamente información mía. Entonces, estas famosas revisiones compulsas por diferencias o inconsistencias es lo que te notifica la autoridad. Vuelvo a insistir, hay dos tipos de vigilancias profundas. La express, que es nada más algo muy específico, algo muy particular, tal ejercicio, tal periodo, tal diferencia, tal impuesto.
Cuando es vigilancia profunda, no express, o sea, la profunda, es revisar todo el expediente fiscal del contribuyente. Si quieren, ahorita más adelante les muestro un reporte de vigilancia profunda. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver un reporte de vigilancia profunda del SAT? ¿Quieren que se los comparta? Porque la mayoría no, no lo ha visto. ¿Quieren que se los comparta? A ver, ahí les va. ¿Me confirman de favor cuando vean mi pantalla? Porque es importante que tengamos todo el contexto y que sepamos todo lo que se puede prestar. Ahí está, ok, vale. Este, este es, este es el reporte de vigilancia profunda, el expediente fiscal único de la autoridad. Ese no lo puedes fotografiar, no le puedes tomar video, no le puedes tomar copias, te lo muestran. Es una forma, y lo voy a decir así, que utiliza la autoridad malamente para amedrentar al contribuyente. Esa es una realidad. Este, Esto es como una especie de tortura fiscal para los contribuyentes, porque la autoridad te invita a que asistas a una reunión presencial o reunión virtual. Antes de pandemia, todas las vigilancias profundas eran presenciales, todas. Con la pandemia se da la posibilidad de que sea virtual y de cierta manera ese pánico, ese terror de estar en una sala aislada en las oficinas del SAT, donde no tienes comunicación, donde tienes al auditor, al jefe de auditoría y a todos los que representan ahí tu caso frente a ti, el que es el representante legal y el contador, nada más. Y esto es lo que comúnmente te enseñan. Este es el reporte de vigilancia profunda. Me voy a ir tratando de manera rápida para no entrar a detalles. Ok, ¿qué tiene el reporte de vigilancia profunda? Todo el expediente del contribuyente, todo. Certificado de firma, de sello digital, si está relacionado, por ejemplo, aquí rápido, ¿está relacionado con EFOS o no? Sí, sí estás relacionado con EFOS. Si estás al corriente con tus declaraciones provisionales, mensuales, anuales, etcétera. Y luego empezamos a revisar un poquito más porcentaje de facturación cancelada. Espero que se alcance a ver bien. Porcentaje de facturación cancelada. Vuelvo a insistir. ¿Por qué al SAT le interesa saber que esta empresa canceló más del 5% de sus comprobantes en el 2019? Ojo aquí, contadores. Hoy por hoy, cancelar CFDIs ya lo hacemos como si no hubiera un mañana. O sea, ya nos es indistinto, ya no analizamos el por qué cancelar, cuándo sí cancelar, cuándo no cancelar. Ojo, a la autoridad fiscal le es de mucho interés saber cuánto representa tu facturación cancelada versus tu facturación emitida, porque se puede prestar para pensar que estás cancelando CFDIs para disminuir tu carga fiscal. Y eso es una alerta para la autoridad. ¿Y cuánto representó en importes? Bien. Diferencias de IVA acreditable contra DIOT. Hay ocasiones en que ni nosotros mismos cuadramos lo que nosotros mismos presentamos. Voy a poner un ejemplo. Elba, ¿cuántas veces ha pasado de casos conocidos? El contador presenta provisionales, el contador presenta anuales, el contador presenta DIOT, pero no se le ocurre la grandiosa idea de revisar si los provisionales o las anuales cuadran con la DIOT. ¿Cuántos casos de esos no nos llegan al despacho? Todos los nuevos clientes. Los nuevos clientes, es que yo sí estoy en cumplimiento con mis obligaciones, yo sí presento mis provisionales a tiempo, yo sí presento las anuales a tiempo, yo sí presento la DIOT a tiempo. Y una de las primeras cosas que hacemos en el despacho cuando llega un nuevo cliente es, a ver, quiero comparar lo que declaraste por un lado
contra lo mismo que declaraste por otro lado. Y hay ocasiones en que ni entre las mismas declaraciones de un mismo contribuyente cuadran. Entonces, ahí, como dirían, ayúdame a ayudarte, ¿sale? Ok. Diferencias, ingresos, factura contra declaración anual. Vuelvo a insistir, todo esto ya te lo da la autoridad y apenas voy empezando con el reporte, ¿eh? O sea, ni siquiera he avanzado mucho. Este, diferencias en IVA acreditable contra declaraciones, diferencias en CFDIs recibidos contra retenciones de IVA. Y luego, los certificados del contribuyente, las actividades del contribuyente, los socios accionistas del contribuyente, con qué empresas está relacionado este contribuyente, o sea, de qué otras empresas también es socio accionista. Si hay una empresa con la que está mal, muy probablemente las otras van a estar mal. Y luego venimos aquí, resumen las operaciones con EFOS. Y en ese mismo resumen, cómo ha sido tu nivel de participación con los EFOS. Y luego en eso mismo dime en qué ejercicio, en qué periodo, con qué importes me relacioné con EFOS de cada uno de los ejercicios, periodos. Y es más, y con qué contribuyentes o con qué EFOS. Y así podemos continuar mis declaraciones, cómo subí, cómo bajé, porque a la autoridad le interesa saber por qué su contribuyente sube o baja de contribuciones. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Se supondría, se supondría, la, la lógica me dice que si una empresa tiene más ingresos, pues a lo mejor le correspondería pagar un poco más. Y el SAT de repente te puede decir, oye, hay algo que no me cuadra. Me venías pagando cierta cantidad de contribuciones y luego bajaste tu nivel de contribuciones. Pero lo curioso es que tu nivel de ingresos aumentó. Y entonces empezamos a revisar una posible estrategia agresiva, una posible estrategia fiscal agresiva. ¿Cuáles son los aspectos clave de la vigilancia profunda? Bueno, antes de eso, ¿qué pasaría por su cabeza si ustedes están ahí sentados con la autoridad en esa sala, aislada, sin comunicación, sin posibilidad de grabar, fotografiar, etcétera, y te van mostrando todo el expediente del contribuyente? ¿Qué pasa por su cabeza? A, a mí me ha tocado la oportunidad de asistir con varios contribuyentes a este tipo de invitaciones. Y la verdad es que hay casos muy alarmantes y la finalidad de la autoridad es recaudar. Ese es su objeto. Aquí estás mal, aquí están las diferencias, aquí están las inconsistencias. Necesito que te pongas a mano, que te regularices, me quites esas facturas de la contabilidad, me presentes una complementaria, actualizaciones, recargos, etcétera, etcétera. O sea, esa es la finalidad de este tipo de expedientes. Ok. Aspectos claves de la vigilancia profunda. Detectar omisiones. Recibes una carta de invitación a través de correo electrónico en donde te invitan tal fecha, tal día, específicamente, a atender esta invitación. Puede ser física, puede ser virtual. Después de que te dan las diferencias o inconsistencias, tú tienes un plazo de 10 días para poder solventar, para poder aclarar o poder ponerte al corriente con la autoridad. Y las posibles consecuencias de no atender estas invitaciones van desde la suspensión temporal del certificado de sello digital, que hay un procedimiento para poder reactivarlo. A ver, pregunta, y esta es de primero de contaduría. ¿Cuál es el procedimiento que en este momento un contador debe de seguir
si su cliente le reporta que el SAT le suspendió el certificado de sello digital. Mira qué padre, más de 400 personas. Contadores, hoy el contribuyente te dice, el SAT me suspendió los sellos. Necesito que me den el procedimiento. Fíjense, es una sola pregunta, ¿eh? Miguel dice consultar el buzón, Cirilo dice ver la causal de suspensión, Belia dice investigar la razón, Daniel dice tener una audiencia con la autoridad, Julia dice sacar la opinión de cumplimiento. Fíjense, una sola pregunta. ¿Cuántas respuestas estoy teniendo? Y Ermilia dice, reviso el 17H para ver la causal. Bueno, en el 17H no revisas la causal y vas bien. En el 17H no revisas la causal. El 17H bis te dice el procedimiento a seguir para obtener la liberación de la suspensión. Esa es la respuesta que yo esperaba. Va de nuevo, fíjense, ¿eh? Va de nuevo. Hoy el contribuyente me reportó y me dijo, contador, la autoridad me suspendió el certificado de sello digital. ¿Qué vamos a hacer? Contadores, olvídense de todo lo que contestaron en cuanto a ir al buzón, revisar las posibles causas, bla, 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 bla. Con sustento y fundamento me voy al 17H bis y ahí dice el procedimiento. Para que en lo que aclaro la situación, la autoridad por lo menos al día siguiente me libere de nueva cuenta el sello digital para yo poder seguir operando. Esto es de las cosas interesantes, contadores, que a lo largo de muchos años he aprendido con ustedes. Una sola pregunta, muchas respuestas distintas. Y esto es algo que no debería de ser. Esto denota que para muchos de nosotros todavía tenemos oportunidades de mejora, de actualización, de capacitación, de acompañamiento. Yo entiendo que en ocasiones no nos da. Hay mucho tiempo, actividades, responsabilidades, cumplimiento, normativas, cambios fiscales, hay muchas cosas que hacer. Y eso puede ser pretexto perfecto para decir, no lo sé todo, pero tienes que saber lo básico y tienes que saber cómo hacerlo y tienes que saber cómo darle la respuesta a tu cliente. O sea, se vale no saber, lo que no se vale es no querer no saber o incluso dar una respuesta sin tener la certeza de que es la respuesta correcta. Espero no herir susceptibilidades, se los digo con todo el respeto y el cariño y la autoridad moral que más de 20 años me da trabajar con contadores. Por cierto, los que todavía no formen parte, los voy a invitar a participar. En pantalla les estoy compartiendo un código QR. Los que todavía no formen parte, los que todavía no formen parte del grupo de WhatsApp exclusivo para contadores, ojo, lo digo, exclusivo para contadores, no para contribuyentes que busquen asesoría gratuita, no. El grupo de Contador de Corazón es uno de los 15 grupos de WhatsApp que un servidor administra, en donde habemos cerca de 8,000 contadores en todo el país. Y en estos grupos, ustedes preguntan, ustedes se contestan, en la medida de las posibilidades nosotros apoyamos, participamos, atendemos, pero hemos creado una de las comunidades más grandes a nivel nacional de trabajo de colegas contadores en los diferentes grupos de WhatsApp. 8,000 contadores en todos los grupos se dice fácil, pero no es así. Los que no se han sumado a ese grupo, los que no estén en alguno de los grupos, únanse, es gratuito. Las reglas, entre otras cosas, son muy claras. Primero tienes que ser contador. Si en algún momento haces una pregunta y denotas que no eres contador o confirmamos que no eres contador, te tenemos que retirar del grupo. O sea, lo digo eh, claramente para no que no se sientan engañados después. O sea, es un grupo de consulta de apoyo contable gratuito entre ustedes. ¿Sale? Sí, los puso en espera, los que más al ratito reviso, porque tengo que validar uno por uno. ¿Vale?
Ah, dice Ángeles, la verdad yo estoy en el chat y sí es de mucha ayuda. Ahí en el chat, más a ratito les compartimos los que les mencionaba del sustento y fundamento del 17H bis para atender una suspensión de certificado de sello digital, ¿vale? Ok, ya de nueva cuenta regreso a mi presentación. ¿Qué hacer si recibí una carta de invitación? ¿Se acuerdan que les hice la pregunta, ¿qué hacer si me suspenden el certificado de sello digital? Esto es lo mismo. Contadores, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si recibes una carta de invitación por parte del SAT? Es la pregunta. Espero atento poder leer las respuestas. La respuesta correcta no es no corro, no grito, no empujo. Esa no es la respuesta correcta. Dice, él lo dice, revisar mi contabilidad contra lo declarado. Ustedes son los contadores, ¿eh? Vuelvo a insistir, yo solamente soy el mensajero del diablo aquí en esta presentación. Dice, pues a mí me llegó y revisar la información antes de la cita que me dieron para tener ya todo listo. Ay, a veces no es posible porque te invitan a la cita, pero no te dicen para qué. O sea, solamente te invitan, pero no sabes de qué ejercicio, de qué periodo. Este, revisar el buzón. Ok, ¿qué te parece, Elba, si nos enseñas? Es más, tú tienes un caso reciente, ¿va? Y Sí. ¿Qué te parece si nos enseñas cómo es el procedimiento? muy bien. A ver, dejo de compartir para que lo puedas hacer. Ojo, contadores, ¿eh? Este, hello. Elba, la contadora Elba, día a día hace la chamba que hacen ustedes. Muy probablemente lo hace de una forma más eficiente y mucho más ágil. La ventaja, entre otras cosas, de Elba es que le encanta la parte estratégica y la parte de la tecnología. Entonces siempre busca cómo hacer las cosas mucho más eficientes y mucho más ágiles. ¿Y por qué Elba? Vuelvo a insistir, porque pues ella, como ustedes como contadores, todos los días se avienta los martirios, los viacrucis, de todo lo que hacen los contadores y todo lo que les lleva su chamba. Entonces, a mí me gustaría pedirles que pongan mucha atención en el procedimiento. Probablemente algo les pueda ser de utilidad y se lo queden, y si no, pues no pasa absolutamente nada. A lo mejor lo reafirman, o sea, a lo mejor ustedes encuentran una mejor manera. ¿Les parece? Gracias, Elba. Ahí ya se ve la cartita que llegó, ¿verdad? Perfecto. Ya se ve, pero se ve lejos. Ay, no le puedo hacer zoom. No encuentro dónde. Necesitas primero expandir la hoja en el cuadrito de la parte superior derecha, al lado de la X. Ya está. Listo, ¿dónde? Y si no, con la lupa, pues, el signo de más, signo de menos para hacerlo más grande. A ver, ahí. ¿Mejor? No, no. ¿No? Mm. Ahí. Ándale ahí, ahí mero. Muy bien. Este, no, no masivos porque sí llegaron específicos a los contribuyentes que tenían algún incumplimiento, pero sí tomaron 2 periodos para hacer como un envío a los contribuyentes con incumplimiento en cuanto a vigilancia express y a algunos actos administrativos por notificación de diferencias. ¿Qué quiero recalcar, por ejemplo, de esta que llegó? Una,
hace énfasis en que se había enviado anteriormente un correo electrónico en el que se notificaba esta diferencia. Y esto lo quiero hacer en énfasis por quienes reciben un correo electrónico y una, dudan si es del SAT, dos, quieren verlo forzosamente en el buzón tributario y tres, hacen caso omiso por no estar en el buzón tributario. Ojo, a lo que sí no debemos de hacer caso es cuando te dicen haz clic en este link o ve a esta página o realiza este pago, porque muchas veces sí es de páginas o de correos electrónicos falsos. ¿A qué sí debemos de hacer caso? Así estamos en el consciente que puede que tengamos alguna diferencia y al menos revisar lo que nos están indicando. Entonces, ojo, siempre que reciban un correo electrónico por parte del SAT, hay que darle el seguimiento adecuado y corregir, porque los primeros correos son amigables. Después vienen las cartas e invitación que también son eso, invitación a que te corrijas antes de que llegue con un tema de multa, pero cuando ya llega un tema de vigilancia, sea vigilancia express, como en este caso, o vigilancia profunda, es porque no has hecho caso o has hecho caso omiso a la mayoría de alertas que te ha compartido la autoridad y esto sí ya puede venir con un tema de multas y con un tema de suspensión de sellos, entre otras. Entonces, en este caso, yo no pude revisar de qué era esta diferencia porque llegó en el ejercicio 2025, yo no conocía a la empresa en el 2025 y es de información del 2023. Entonces, básicamente tuve que trabajar de cero la información, que es posible sí, pero que es un poquito más tardado. En el mismo correo, la autoridad nos indica qué hacer en caso de que queramos conocer de dónde proviene esta información por si no tienes acceso a ese correo electrónico. Uno, solicitar el detalle vía correo o dos, solicitar una cita presencial en donde el SAT te indique la situación. Muy bien, poniendo este antecedente, entonces les comparto qué es lo que hicimos para sustentar esto. Ojo, el tema de la vigilancia express, a diferencia de la vigilancia profunda, va enfocada en el incumplimiento de una obligación, no en revisarte específicamente o profundo, como le dice el nombre de vigilancia profunda, básicamente todo lo que hemos hecho bien o mal durante cierto periodo. En el caso de esta vigilancia profunda, iba enfocada a diferencias en cuanto a ingresos entre lo declarado y lo efectivamente facturado. No Pero se ¿de qué ve dónde tenemos que estás, partir? ¿Verdad? no se ve dónde estás, o sea, no vimos a dónde entraste y se ve muy pequeño. Ok, todavía no entro. No me acuerdo qué les estaba comentando. Mm, ok, para revisar esto, yo lo hice con esta plataforma que se llama Lead Solución Fiscal. ¿Y qué hice? No solo revisar lo que dio origen a esa vigilancia profunda express, sino vigilar todo el periodo que me estaban revisando, que en este caso me solicitaron diferencias del ejercicio 2023. Muy posiblemente las diferencias que te detecten parten de dos. Una, o que tengas que presentar una aclaración, pero como cuando son vigilancia profunda, muchas veces ya van enfocadas en un tema de pago. Y para realizar un pago, pues tienes que presentar una declaración complementaria. Entonces, si ya van a presentar una declaración complementaria por un impuesto, entonces revisen los impuestos que vienen incluidos en esta declaración por si tienen algún otro que modificar, aprovechen esta declaración para hacerla. Entonces, dentro del lead solución fiscal, lo primero que tenemos que hacer es irnos a CFDIs y ¿Puedes darle, anomalías. En este puedes caso, darle, puedes darle zoom, porfa? ¿ok? A Más, ver si que nos digan los demás cuando ya se alcanza a ver bien, porfa. ahí, ¿qué tal? ¿Listo? Muy bien. Entonces, en Lead Solución Fiscal, en el apartado de CFDIs, me voy a anomalías y hasta aquí abajito selecciono el ejercicio 2023, que es lo que yo quiero revisar específicamente. Y le doy en actualizar.
Ahora partimos de dos cosas. Una, las diferencias que pueden partir de mis FDIs emitidos y las diferencias que pueden partir de mis FDIs recibidos. Primero, por ejemplo, revisar los FDIs cancelados efectivamente para el SAT y cotejar los FDIs que yo tenía en mi sistema de facturación facturados, porque una posible diferencia entre los ingresos puede provenir precisamente de aquí, que a lo mejor en mi sistema administrativamente está cancelado, pero para el SAT no. Y cuando haces una provisión automática de tu sistema de facturación, no te considera estas facturas que están conciliadas administrativamente. Entonces, desde ahí comienzan a partir las diferencias. Entonces, hay que revisar y hacer una conciliación entre los FDIs cancelados para el SAT durante el 2023 y los FDIs que yo cancelé o que tengo cancelados en mi sistema de facturación. Cuando no están o no tenemos acceso al sistema de facturación de ese periodo o cualquier posible diferencia, pues muchas veces vamos a tener que trabajar desde cero la información de este periodo. Estos de vigilancia express y vigilancia profunda tienen un tiempo de respuesta de 60 días. Entonces, dependiendo claramente el tamaño de la empresa y todo, pero sí tienen algo de tiempo para que podamos recabar la información que necesitamos. Ahora, partimos de eso y aunque en periodos anteriores no tenía el SAT, bueno, no, sí, siempre lo ha tenido como regla, más bien nosotros como contadores o como contribuyentes no le habíamos dado la importancia que tenía ya para el SAT el tema de cómo emites tus FDI, si son con PUES, si son con PPD, si efectivamente tiene el comprobante. Muchas veces muchos contadores administrativos o empresarios se basaban simplemente en que estaba el CFDI, independientemente si era con PPD o con PUE, y que ya estaba el pago en su estado de cuenta y se les olvidaba el tema del complemento o se les olvidaba el tema de cómo venía especificado el tipo o método de pago en ese periodo, que es otra de las cosas que tenemos que revisar. Si somos una empresa que se basa en un flujo de efectivo, a lo mejor en contabilidad no consideramos ese ingreso porque nosotros no lo vimos efectivamente en un estado de cuenta. Pero si la factura nos está indicando que fue por PUE, entonces sí aplica para una acumulación de ingreso y debimos de haber pagado el impuesto correspondiente. Entonces, hay que partir de revisar las posibles anomalías que existieron durante 2023 para cotejar o confirmar que ninguna de estas nos esté brincando en las diferencias que tenemos entre lo que el SAT nos está detectando y que lo que nosotros tenemos. Ahora, esto es sobre facturación emitida. Nos vamos ahora sobre la facturación recibida y entonces si medir la cancelación para la facturación emitida es complicado, revisarla todavía para la facturación que recibimos puede ser un poquito más complicado para controlar. Por ejemplo, ¿cada cuánto revisan si algún proveedor les canceló un CFDI? Y ojo, en este ejemplo estamos en el ejercicio 2023. Ahorita, en 2026, ¿han revisado si les cancelaron algún CFDI de periodos anteriores? ¿O cómo se darían cuenta? No, la mayoría no. Y es correcto, muchas veces nos enfocamos en lo que está directamente en fechas activas. Muchas veces dicen, yo siempre estoy atento a lo que llega en mi buzón. Siempre que llega una notificación entro y reviso de qué es. Imaginemos que sí, pero también recordemos las fallas que están en la página del SAT, que puede que no recibamos el correo de notificación o puede que por algo no podamos ingresar al buzón tributario, que tenga alguna falla o algo más y se nos pasó el periodo en el que teníamos para revisar. Entonces, sí Dice, está muy bien que entren al buzón tributario, está muy bien que lo estén revisando para que rechacen si no procede una cancelación, pero si hay un limbo en lo que puede pasar y que por algo esa factura está cancelada y ustedes ya la tenían considerada para un tema de deducción. bueno, de entrada hay facturas que no necesariamente te llega la invitación por buzón para aceptar la cancelación. Este, no todo CFDI es susceptible de autorización para cancelar. Esa es una. Dos, este, dicen, yo lo que hago mensualmente es cargar todos los FDIs desde el inicio del ejercicio a la fecha. O sea, te digas esta alternativa, mes a mes,
Ya como parte del proceso, algo que a alguien se le ocurrió y dice, pues es mi forma de solucionarlo, repetidamente, mes a mes, cargo todos mis CFDIs. O sea, imagínate, terminó mayo y cargo de enero a mayo, terminó junio y cargo de enero a junio, y así todo el ejercicio. O sea, esta es la parte a la que yo me refiero también, que como el tiempo es algo intangible, muchas veces no determinamos si estamos gastando mucho o poco tiempo, pero hay ciertas actividades que son tan repetitivas o incluso innecesarias, que es la que nos hacen perder tiempo y por consiguiente no nos alcanza para otras cosas. Y hacerlo durante el ejercicio es complicado. Ahora hacerlo o estar revisando imagínense estar descargando todos los días o todos los meses información del ejercicio 2025, 2024, 2023 o todos aquellos que son susceptibles a una revisión, va a ser mucho más complicado y más porque les pega directamente. Ahora, a lo mejor imaginen que ese proveedor que les canceló una factura recibió una notificación porque él pagó menos de sus ingresos, porque esa factura nunca se la pagaste efectivamente. Se va desencadenando en que él, para corregir su carta de invitación o sus diferencias, cancela esa factura y eso te afecta directamente a ti en tus deducciones, porque ahora el SAT está contigo notificándote que tienes menos deducciones de las que se tenían efectivamente. Ahora, ¿qué tenemos que revisar también? El tema de los FDIs que no tienen un REP a la fecha. Ahorita estamos en 2023 y todos estos FDIs, estos 38 FDIs, no tienen a la fecha un REP emitido. ¿Qué quiere decir? A lo mejor sí se pagaron y a la fecha el proveedor no ha emitido el CFDI. Y si yo me los hice ya en un tema de acreditación de IVA, entonces por eso están llegando estas notificaciones y es mucho más fácil identificarlo aquí simplemente ingresando y revisando, estos son los proveedores con los que yo tuve relación en 2023 y que a la fecha no me han emitido un REP. Descárgate todos los XML y revisa uno por uno cuál puede tener alguna inconsistencia. Y, por ejemplo, sin efectos fiscales. Muchas veces no le hacemos caso al uso de CFDI de nuestras facturas. Simplemente revisamos muchas veces, es el monto y está bien. Y poco hacemos caso a particularidades que cada día el SAT pone más énfasis. Sin efectos fiscales ni siquiera hay que dudarlo. Si la factura viene sin efectos fiscales, simplemente no te la puedes hacer deducible. Entonces, si alguno de estos FDIs yo los consideré para mi gasto o para mi acreditación de IVA, de ahí también me pueden estar botando las posibles diferencias. Entonces, cuando recibimos esta carta para una vigilancia profunda express, lo primero que hicimos fue esto, revisar todos los posibles errores que existieron durante el ejercicio 2023 para ver qué se puede subsanar, qué se consideró para un tema de deducción o de acreditación y cómo se realizaron las actividades en el ejercicio 2023. A lo mejor no tenemos una información completa, pero de aquí podemos partir para revisar y empezar a conciliar lo que se pueda o no tener en contabilidad. Ahora, partamos de que en el caso de la facturación recibida no depende solo de que nosotros hicimos bien o mal las cosas, sino de cómo hacen las cosas nuestros proveedores. Muchos estuvieron recibiendo información o diferencias en cuanto a proveedores con REPSE, por ejemplo, y muchas veces hasta desconocían que su proveedor estaba obligado al REPSE. El hecho de que no conozcas la información completa de tu proveedor no te quita que tú eres corresponsable. O, por ejemplo, el tema de muchas veces también recibieron muchas cartas invitación o para aclarar movimientos por un tema de DIOT, que lo que la contraparte presentó en sus DIOT no corresponde contra lo que tú declaraste. ¿Qué tiene el SAT? La información de todo el padrón de contribuyentes. Entonces tienes la información completa para comenzar a revisar y con eso hacer sus cruces de información y de ahí comienza a crecer más las posibles diferencias que se tengan. Ahora, una vez que revisamos todo este tema de las anomalías, de las posibles inconsistencias con los FDIs, entonces, ¿qué fue lo siguiente que hice? Me fui aquí a la parte fiscal y primero comencé con lo que originó
esta vigilancia profunda express, que fueron diferencias por ingresos. Entonces me voy a la parte fiscal, me voy a pagos provisionales y aquí en el ejercicio me voy a 2023. No sé si ahí creo que ahí sí se alcanza a ver bien. Ni siquiera tuve que hacer nada ahorita, me da las diferencias de qué es lo que tiene el SAT de CFDIs, qué es lo que yo declaré en ese ejercicio y entonces sí, cuáles son mis diferencias. Esto es lo que yo tengo de diferencia en enero. En febrero, por ejemplo, se declaró más ingreso del que se tenía efectivamente, posiblemente porque se canceló una factura después. En marzo no tuve una diferencia, 51 centavos. En abril tengo una diferencia por pagar que yo declaré de menos 602,000 pesos. En mayo es una diferencia mayor, se declararon 4 millones menos de ingresos. En junio se declaró un poquito más, 155,000 de más. En julio, 171,000 pesos de más, de menos, perdón. En agosto declaré 700,000 pesos de más. En septiembre, 58,000. En octubre no hay diferencia. Noviembre no hay diferencia. Y diciembre no hay diferencia. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos la vigilancia. Si aplica presentar primero complementarias y después presentar una carta en la que indiques al SAT la información, o si solamente tienes que aclarar. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Presentar declaraciones complementarias, realizar los pagos correspondientes y posterior a eso, presentarle al SAT un escrito libre en donde le indiquemos cómo estaba la situación, qué es lo que nos detectó, cómo lo solucionamos con papeles de trabajo, con las complementarias pagadas e indicarle que ya cumplimos con las diferencias que nos detectó. Ahora, esto es basado en los ingresos que me detectó las diferencias del ejercicio 2023. Pero como yo sé que ya voy a tener que presentar diferencias y presentar declaraciones complementarias, entonces es importante que revisemos los otros impuestos porque después de una vigilancia profunda express o después de estar recibiendo muchas cartas invitándonos a aclarar la situación o demás, estamos en un riesgo mayor por parte para la autoridad. No quiero alarmarlos, pero sí estamos en un tema de incumplimiento o nos tienen un radar mucho más de alerta del SAT. Entonces, están en el consciente de que no solo tienes esa cosa mal, sino que puede que hayas incumplido también en alguno de los otros obligaciones. Entonces, ahorita con esto, yo tengo la información suficiente para presentar mi declaración complementaria de 2023, que voy a hacer varios los periodos de los que voy a tener que ingresar una declaración complementaria. Ahora, son complementarias de pagos provisionales y como me afecta mis ingresos, entonces tengo que meter también declaraciones complementarias de mi declaración anual. Pero hablando de pagos provisionales, ok, ya revisé lo primero, que eran mis pagos provisionales de mis ingresos. Ahora tengo que revisar, por ejemplo, mis retenciones. Y mismo caso, me voy a la parte fiscal, a retenciones y a la parte de recibidos. Mismo caso, selecciono el ejercicio 2023, le doy en actualizar y me va a traer la información del ejercicio 2023. Aquí puedo revisar mis diferencias y me pueden, déjenme las traigo por acá. Solo las diferencias. Aquí tengo mi diferencia de ISR y aquí tengo mi diferencia de I. ¿Qué me dice? Esta es la retención que el SAT tenía para mí. Yo en ese periodo declaré cero, por lo que tendría que pagar 15 pesos. Y esto periodo tras periodo. Al final traigo una diferencia por pagar de 534 de ISR y 585 de I. Que mismo caso, ahorita que voy a presentar mis declaraciones complementarias por mis ingresos, aprovecho y presento lo correspondiente a las diferencias de ISR. El tema de las retenciones es uno de los puntos que es mucho más fácil para la autoridad detectar que estamos
un incumplimiento, porque las retenciones es tú le retienes a un tercero y estás obligado a enterar ese impuesto. Entonces, al SAT le molesta mucho más que alguien ya disminuyó del pago de sus impuestos esa retención y que tú no se la has pagado. Entonces, de la mayoría de cartas, invitación para que solventes un tema de diferencias, siempre llegan por retenciones o principalmente llegan por retenciones. Ahora ya revisé entonces mis diferencias por retenciones de IVA y mis diferencias por retenciones de ISR. Ahora me voy a mis retenciones por sueldos y salarios. Igual en la parte fiscal, me voy a vigilancia de nómina y en el ejercicio igual voy a seleccionar el ejercicio 2023, que es sobre el que voy a presentar información y mismo caso. Me muestra primero el ISR retenido efectivamente a los colaboradores en ese periodo y en la siguiente columna me muestra el ISR enterado o pagado en las declaraciones provisionales. Y en esta otra columna me muestra la diferencia. Entonces, todos estos números que tengo distintos a lo efectivamente retenido para los colaboradores son importes que yo tendría que manifestar adicionales ahorita que voy a presentar estas declaraciones complementarias. Por ejemplo, en enero pagué 950 pesos de menos, en febrero pagué 573 pesos de más, que si no tuviéramos el tema de que ya vamos a presentar complementarias, hay muchas veces que en el tema de las retenciones de sueldos y salarios, las diferencias pueden proveer entre si se aplicó a lo mejor un subsidio o si traemos unas fechas de corte distintas o consideramos distintas las fechas de corte a la autoridad. Por ejemplo, si tenemos una nómina semanal o una nómina catorcenal o decenal, que las fechas de corte no son en meses completos, sino abarcan a lo mejor 2 meses. Si consideramos las retenciones en enero y el SAT las consideró en febrero, muchas veces lo que se tendría que hacer simplemente es una aclaración. Pero como ahorita ya vamos a presentar declaraciones complementarias, pues mejor que para la autoridad esté cuadrada la información conforme a lo que ellos tienen cuando así corresponda. Entonces, todas estas diferencias igual las voy o las tengo que manifestar en mis declaraciones complementarias y sí pagar los impuestos correspondientes cuando así provengan. Ahora ya tenemos entonces la información de mis pagos provisionales, de ISR, la información de mis retenciones y la información de mis retenciones de sueldos y salarios. Lo siguiente es el tema del IVA. El IVA es un poquito más complicado de conciliar con la información que tiene el SAT porque partimos una de nuestros ingresos, que eso debería de ser mucho más sencillo, simplemente sí revisar que estemos considerando bien la información. Por ejemplo, que no tengamos en 2023 una factura con PUE que no fue pagada, porque por ejemplo, tengo una factura de X cantidad con PUE que nunca se pagó. Ahorita el SAT me está considerando que tengo que pagar ese IVA porque para el SAT está efectivamente pagado, aunque no haya ingresado a mi cuenta bancaria. Y entonces yo tendría que considerar qué es lo conveniente en este caso, si aceptar lo que el SAT me dice y pagar el 16% de IVA de esa factura, o lo que es correcto, cancelar esa factura, hablar con mi cliente y decirle que tengo que cancelar una factura de 2023 porque se me pasó cancelarla en el periodo correspondiente y recordar que seremos sujetos a una posible multa por cancelar una factura de un periodo anterior. Y entonces en la parte de IVA igual me voy a ejercicio 2023. En este caso voy a considerar del periodo de enero a diciembre. Le doy en actualizar y aquí me da mi importe general. Esto es como yo cerré mi año, pero yo me necesito ver la información por periodo, entonces me voy a resumen tabla y me va a traer la información de cómo estuve para el SAT durante estos periodos. Entonces yo tendría que cotejar esta información
contra la información que presenté en esos periodos y hablando de IVA acreditable, tendré que cotejarla con la información que presenté en mi DIOT. Entonces, una vez que revisamos estos importes de lo que nació esta vigilancia profunda, que fueron los ingresos de 2023, pero aprovechando, revisamos el tema de las demás obligaciones, como lo son retenciones de IVA, retenciones de ISR, retenciones de sueldos y salarios e IVA. Entonces, tengo que preparar esta información que aquí básicamente está lista para ser simplemente el vaciado en nuestras declaraciones complementarias y tendré que presentar mis declaraciones complementarias de 2023, realizar el pago y posteriormente llenar un escrito libre que tendremos que ingresar como aclaración en el portal del SAT, en donde notifiquemos que ya subsanamos las diferencias que dieron origen a esta invitación de Vigilancia Profunda Express. A ver. Ahora, no sé si esta parte la quieras tocar tú, Javier. Esto es si lo queremos ver apartado por apartado, pero igual en la parte fiscal, casi al final, está el reporte de vigilancia profunda. Como se los mostraba Javier al inicio de la charla, pero Javier les mostraba el que indica la autoridad. Aquí en esta parte podemos revisar sin que la autoridad nos dé este reporte de vigilancia profunda. Y esto parte uno para atender estas diferencias que le están llegando a muchos contribuyentes, para atender las vigilancias express que están llegando o para prevenirnos antes de que lleguen estas posibles diferencias. ¿Qué es lo que me muestra primero este reporte? La información general del contribuyente, su domicilio fiscal, a qué se dedica, cuál es su régimen, cuáles son las obligaciones que se tienen y después partimos de revisar nuestros CFDIs, lo cual es importante para estar midiendo porque es en lo que va enfocada la recaudación del SAT y la razón de negocio que se tiene que tener en cualquier empresa. Y es de donde parte la autoridad en revisar que estemos correctos. Para la autoridad, si estamos teniendo más ingresos, esto debe de partir en que vamos a tener o va a tener una mayor recaudación de nosotros. Y ahora revisar la facturación cancelada. ¿Qué porcentaje representa esa facturación cancelada de nuestra facturación total? ¿Por qué? Porque muchas empresas que se dedican a facturar operaciones simuladas, lo que hacían era facturan X millones de facturas, de X millones de pesos, y antes de cerrar el ejercicio realizaban casi una cancelación masiva para que no les votaran un tema de acumulación de ingresos a ellos. Entonces, ahorita, ¿qué hace la autoridad? Revisar los importes de facturación o el porcentaje de facturación cancelada para cotejar que no represente mucho de nuestros ingresos. Ahora, ¿qué más revisa? Nuestros proveedores principales. ¿Por qué? Porque es de donde parte, por ejemplo, los gastos y es de los que posiblemente te van a pedir un tema de materialidad. ¿Tienen materialidad de las operaciones que realizan o cómo resguardan la información? Que esto es muy importante porque es a lo que va enfocado o lo que salió en el del Plan Maestro de Fiscalización de 2026 por parte de la autoridad. La realidad es que no hubo muchos cambios en cuanto al ejercicio pasado, pero sí va muy enfocado a que nuestras operaciones tengan una razón de ser y al tema de la materialidad de las operaciones. Y entonces, ¿sí tienen materialidad de las operaciones que realizan con sus proveedores? O comencemos con, ¿sabemos lo que es la materialidad de las operaciones? Desde ahí deberíamos de partir, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien, ¿qué es lo que busca el SAT con la materialidad de las operaciones o por qué este año se está enfocando mucho en esto? Simplemente quiere saber que las actividades que estás realizando con tus proveedores son reales.
¿Y en qué se basa la materialidad? En tener el soporte de las operaciones que se realizaron con esos proveedores y sí de cada CFDI, pero de qué pueden partir si no tienen materialidad o no saben cómo comenzar con materialidad, por ejemplo, de 2025 o de ejercicios anteriores, al menos de tener el soporte o la materialidad de sus principales proveedores, porque son de los principales a los que pueden llegar a pedirle soporte con estos y con aquellos que tengan actividades ante el REPSE, porque es en lo que está enfocada ahorita la autoridad en revisar. ¿Y por qué? Porque si uno de sus proveedores tenía REPSE y se lo cancelaron, las facturas que ustedes recibieron de parte de ese proveedor después de la cancelación de su registro no son deducibles para temas de ISR y no se pueden acreditar el IVA o no se deben de acreditar el IVA. Por eso ahorita tanto énfasis la autoridad en mandar estas cartas indicando que alguno de sus proveedores salió de ese registro, de este padrón de proveedores, y que ahora tienen que revisar sus operaciones. ¿Por qué? Porque estas operaciones no son deducibles para temas de ISR y no se las pueden acreditar para IVA. Ahora, una vez que revisamos nuestros ingresos, nuestros proveedores de cada uno de los ejercicios, nos va a dar nuestra información. Ahorita me la está dando desde 2021, pero por ejemplo, aquí en 2023, que es lo que yo estaba revisando, me va a dar ya en resumen cuál fue mi información de ingresos facturados, cuáles fueron mis declarados y mis diferencias del ejercicio 2023. Ahora, ahorita me llegó notificación de 2023 y sé que tengo que corregirlo casi de ya, porque ya tengo una notificación por parte de la autoridad. Pero, ¿para qué les decía que funcionaba este reporte también? Para revisar ejercicios que no están todavía sujetos a una revisión y poder preparar la información y a lo mejor corregirme antes de que vengan con un tema de notificación por parte de la autoridad, que ya vienen con un tiempo establecido, que ya me van a representar a lo mejor un pago que posiblemente el contribuyente no está preparado en estas instancias. Entonces podemos preparar con tiempo estas diferencias. Si lo tuviera, por ejemplo, en 2024, en 2025 sí me está marcando algunas diferencias, en 2026 no, básicamente tengo la de junio porque todavía no presento junio y esto basado en mis ingresos. Ahora me da un resumen de la facturación, las variaciones que he tenido sobre mis ingresos, retenciones si aplica de Esta es cada la parte uno. esta es la parte que hace un rato yo preguntaba si ustedes son capaces de tener eh, algo similar a lo que el SAT les muestra como el reporte de vigilancia profunda, que es precisamente el concentrado, el acumulado de los últimos 5 ejercicios de cada una de las operaciones, de las contribuciones, declaraciones, emisiones, etcétera, etcétera. O sea, e incluso les voy a dar, hay contadores, hay contadores que este reporte en particular, que ya va incluido en su licencia de Leads, solución fiscal, este reporte en particular se lo venden a sus clientes y se vale. O sea, se vale porque a final de cuentas, esto es información, estos son datos, esto es valor que el contador le da a su contribuyente. Y vuelvo a insistir con la misma pregunta. ¿Quién de ustedes son capaces de tener en este momento un reporte similar al de vigilancia profunda con toda la información más relevante del contribuyente? De hecho, yo no conozco, y lo digo así, tan convencido, plataforma alguna adicional que tenga este mismo reporte. No existe. De hecho, eh, desde que se concebió la idea de la solución fiscal, ese era uno de los objetivos, que me mostrara prácticamente cómo me observa el SAT. Esa es la plataforma de Lead Solución Fiscal, es con la que nosotros trabajamos todos los días. Elba puede mostrar que este reporte de vigilancia profunda para determinada empresa
con el simple hecho de seleccionar otro contribuyente, se lo cambia, se lo actualiza, seleccionar otro contribuyente, se lo cambia, se lo actualiza, y diversas causas. Y más allá del reporte, pues, ¿cuánto tiempo le llevó a Elba detectar y encontrar cuáles eran esas diferencias de una invitación que la autoridad me mandó, donde no me especifica, porque en este caso era diferente? Oye, te recuerdo que en el 2023, perdón, que en el 2025 te mandé un correo electrónico correspondiente a diferencias del 2023. Entonces ya ni siquiera me decía sobre qué impuesto y cuáles eran las diferencias, cuál era lo declarado. O sea, y ustedes pudieron observar el proceso que él va a desarrollar como contadora para atender esa carta de invitación. Es más, la conclusión de este caso en particular es lo siguiente. No sé si recuerdan que en la invitación decía, tienes dos alternativas: hablarnos para concertar una cita de la Vigilancia Express, o por correo electrónico pedirnos las diferencias. Si recuerdan que venían esas dos opciones en el comunicado y la invitación, todos los días le hemos estado enviando correo electrónico al SAT solicitando las diferencias, no las han enviado. Y antes de que ellos las envíen, nosotros ya sabemos cuáles son las diferencias que nos van a notificar, porque al final del camino no es de que seamos magos, es que tenemos que terminar cuadrando la información que tenemos nosotros con la que tiene el SAT. Esa es la parte medular. Y no sé si tomaron el tiempo y el proceso que él realizó para poder llegar a esta diferencia del 2023. Para los que preguntaban, Lead Solución Fiscal es una plataforma en la nube. Puedes acceder a ella desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, computadora, tableta, celular. Puedes tener una versión de prueba gratuita de hasta 30 días para un RFC y un usuario con tu propia información para que valides. Y a partir de ahí puedes decidir cuántos RFCs y cuántos usuarios quieres tener del sistema. Vamos desde un RFC, un usuario, por 2,290 pesos anuales. Dos RFCs, dos usuarios, o sea, puedes administrar dos empresas y dos personas lo pueden utilizar al mismo tiempo por 4,090 pesos anuales. Una versión para 5 RFCs, que lo van a utilizar tres contadores, 5,790 pesos anuales, precio masiva. Una versión para 7 empresas, 7 RFCs, 5 personas lo van a utilizar, 10,990. O el más común, para despachos, con hasta 50 RFC, 50 empresas, 7 usuarios, 18,190 pesos anuales. Y luego ya ustedes deciden cuál es el plan que más se adapta a las necesidades. Literal, el proceso es muy simple. El equipo de leads te apoya a crear la cuenta, activar la empresa con la que vayas a aprobar, y posteriormente, cuando decidas adquirir la licencia, te estamos acompañando en un proceso de capacitación, este tipo de charlas que no solamente es mostrar cómo se utiliza el sistema, sino incluso los tips y consejos contables y fiscales que la contadora realiza cada día. Es la parte de valor agregado que nosotros entregamos con Lead Solución Fiscal. Entonces, es una plataforma, insisto, totalmente en la nube, hecha por contadores para contadores. Simplifica hasta el 80% del tiempo del contador. No sé si observamos de manera rápida, Elba, por favor, Sote, vete a la sección de resumen. Yo como contador, yo como contribuyente, si el día de hoy quiero saber, si el día de hoy, 10 de junio, cerrara el mes, yo quiero saber cuánto voy a pagar de impuestos el 17 de julio, entonces, todos los días, de manera automática, yo puedo tener mi precierre mensual, puedo tener mi precierre anual y tener en este momento el dato exacto de cuáles van a ser mis contribuciones para el siguiente periodo, sin hacer absolutamente nada adicional. Entre otras cosas, entre otras cosas. Esto simplifica la labor de los contadores. No es un software que esté casado con ninguna marca contable, no es un software para registrar la contabilidad, es un software de análisis fiscal para simplificar los tiempos de los contadores, es más, todo el proceso del cumplimiento fiscal a nivel de presentación de provisionales, anuales, etcétera, etcétera, él lo hace directamente desde el ITS
y de ninguna otra plataforma. Ejemplo, agregamos dentro de las últimas características hace unos meses el que las personas morales y las personas físicas pudieran presentar su declaración anual. Muéstranos, por ejemplo, cómo aparece una declaración de anual, porfa, Elba, Por ejemplo, aquí, sin necesidad de ser, la sin parte de necesidad de ser finanzas, absolutamente nada. Ujú. en la parte de finanzas nos vamos a declaración anual. Y ahorita nos va a traer la información del periodo actual, que es 2026. Así cerraríamos el ejercicio si hoy, 10 de junio, Terminado el terminara año. el 2026. Esa es la declaración anual o el precierre del anual de esta empresa. Y ya estamos trabajando para en próximos días agregarles todo lo referente a los proveedores REPSE. Qué proveedor, con qué empresas tiene relación, cuáles son sus operaciones, sus movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, ustedes hacen esta plataforma, ustedes le agregan, ustedes recomiendan, aconsejan qué más cosas debemos añadirle. De nuestra parte, es todo. Yo espero que esta sesión, esta capacitación haya sido de utilidad para ustedes. No sé si tengan alguna otra duda para que él nos apoye a contestarla, y si no, con todo gusto yo los apoyo. ¿Hasta cuántos ejercicios anteriores? No por tema del sistema, sino por tema del SAT. Si yo el día de hoy, 10 de junio, creo una cuenta, un RFC en Lead Solución Fiscal, el SAT solamente me permite traerme los últimos 5 años contados a partir del 10 de junio. Quiere decir que si hoy creo la cuenta, no es que me vaya a traer ejercicio cerrado. Me va a traer 10 de junio de 2026 hasta el día 9, 10, 11 de junio del 2021. Entonces el 2021 va a estar incompleto, pero no es cuestión del sistema, es cuestión de los permisos del SAT, ¿vale? Ahora, en lo que nos indican si tienen alguna otra duda, todo lo que les comentaba iba enfocado en solventar una invitación por diferencias. Pero lo importante, o por lo que estoy más enamorada de Leads en el día a día, porque no recibo estas cartas, es que puedo cuadrar antes de presentar mi información. Entonces, yo reviso y cuando presento mis pagos provisionales están 100% conciliados con lo que tiene el SAT. Entonces, ¿cómo prevengo que me lleguen cartas de invitación, que me lleguen notificaciones o que me llegue cualquier acto administrativo? Igual, en esta parte de resumen, supongamos si ahorita tengo que presentar mi información de junio o si todavía no presentan lo de mayo, por ejemplo, yo me voy a mayo y esto lo tomo como base de mis pagos provisionales para llenar mi pago provisional del periodo. Y por ejemplo, si lo ven, esto en otros colores es lo que vemos antes de darle enviar a nuestro pago provisional cada mes. Pero si yo le doy, por ejemplo, aquí en los ojitos que tienen estos visores, me dice de dónde proviene esta información. El SAT me da un precargado y me dice, ahí investiga de dónde te estoy considerando estos ingresos. Si tenemos alguna diferencia, no tenemos de dónde revisar cómo lo cotejó el SAT o de dónde obtuvo esa información. Ahorita muchos tienen un tema porque no les está considerando, por ejemplo, el complemento de hidrocarburos que acaba de sacar o porque no les actualiza si cancelaron alguna factura o demás. Por ejemplo, aquí yo sé de dónde provienen mis ingresos, cuáles son las facturas que me está considerando para temas del ISR. Si me voy al IVA y le doy en el ojito, me dice de dónde viene mi facturación. De dónde me está considerando mi IVA causado, mi IVA acreditable, y igual me lo separa. Por ejemplo, si es IVA contable, IVA de contado o IVA vía red, que es la misma forma en la que el SAT me separa la información. Por ejemplo, si me voy aquí y yo le doy clic a vía red, me dice todos los FDIs que involucraron mi IVA vía red. Entonces, cuando yo presento mi IVA, pues está 100% conciliado con la facturación del periodo. Y entonces, ¿cómo Fíjense se lo que evitan mencionaba Elba, invitaciones? Anticipándonos. ahorita. Regrésate, porfa, al resumen de mayo. Ya. Esto es Fíjense por si todavía cómo, no presentan los pagos provisionales de mayo. sí, exactamente. Lo que voy a mencionar es para dimensionar la posibilidad de apoyo de leads hacia el contador. Estamos viendo en pantalla el ejercicio 2026, el periodo de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Baja un poquito, quiero ver el importe final, por favor. Estamos de acuerdo que estamos viendo
2026, mayo, ¿cierto? Sí. Hoy es 10 de junio. Estamos en momento de preparación del provisional de mayo. ¿Desde cuándo creen que está este provisional preparado? Yo ya tengo mi provisional preparado en Lead Solución Fiscal. ¿Desde cuándo? Desde que se generó el último movimiento, la última operación que afecte el periodo de mayo. O sea, en pocas palabras, se hizo de forma automática. Les voy a compartir una anécdota. Bueno, una anécdota. Este, yo soy una persona a nivel empresarial muy exigente, demasiado exigente. Y les preguntaría yo, si yo fuera el contribuyente, ¿cuándo ustedes serían capaces de entregarme, ejemplo, el cierre de mayo? No sé, ustedes en su vida normal, cotidiana, ¿qué día del mes de junio ustedes podrían presentarme el cierre del mes de mayo? Dice Leticia el día 9, por ahí va la fecha. Dice Abigail el día 6, bien. Dentro de los primeros 6 días del mes, el día 5, 6, ok. Dice Sandra el día 5, bien, ok. Sería muy exagerado decir, fíjense bien lo que voy a decir, sería muy exagerado decir que yo lo pido el día primero de cada mes y no solamente lo pido, me lo entregan. Sé que es muy exagerado, pero así sucede. Yo lo pido el día primero de cada mes y el día primero de cada mes me lo entregan. Y esto no es otra cosa, no es brujería, es tecnología. Elba, en verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por lo que nos mostraste, nos enseñaste. El equipo de Leads está a la orden para ponerse en comunicación con ustedes. Hagan una prueba gratuita de hasta 30 días de la plataforma, prueben con su propia información, evalúen, acérquense a Elba y a los especialistas para que les den tips y consejos de cómo simplificar su chamba y en la medida de lo posible poderlos apoyar, ¿vale? Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos. Elba, muchas gracias. Gracias a todos, buen día.